En la plática de hoy es interesantísima. Aquí vamos a hablar con Carlos. Los hechos más relevantes de la historia de México, creo que recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos, lo que fue en su momento la construcción de la pirámide del Sol, la creación de la México Tenochtitlán, la conquista, la independencia, la revolución, que son los hechos más relevantes que hemos vivido los mexicanos en nuestra historia, que hablan mucho de lo que somos en realidad como una sociedad. Esta pirámide del Sol, cómo fue construida, tenía 263 escalones en su momento, ahorita tiene un poco menos, ahorita tiene como 230 y tantos, producto del desgaste, y los mitos que hay alrededor de ella, ¿no? Que si son un excelente lugar para recargarse de energías, por ejemplo, ¿por qué se construye? ¿Cuál es el motivo? Dicen que se le construyó al dios Tenoch en su momento, pero bueno, después viene la pirámide de la Luna, la fundación de la México Tenochtitlán, temas tan interesantes que me encantaría poder hablar con Carlos González Gamio, ya que es un hombre que tiene todo el conocimiento, este bagaje cultural que hay detrás de la historia de nuestro país, la conquista, este periodo en el que llegan los españoles, Hernán Cortés, y por el cual pues comienza a darse este parteaguas, pero en la historia de México, sin embargo, también el sincretismo cultural que se da, esta sinergia entre las dos culturas, la europea y la americana, que es en un choque verdaderamente que ha de haber sido chocante en ese momento de la historia, llegan a empalmarse dos grandes civilizaciones, por un lado la civilización mesoamericana y después la civilización europea, que pues golpea y golpetea con imágenes impactantes, como lo pudo haber sido en un principio ver a un caballo, ¿no? Cuando en tu vida lo habías visto, o encontrarte con aborígenes que venían escasamente vestidos para lo que los españoles consideraban todo un escándalo, o ver los faltos de vellosidades en la cabeza, ¿no? Digo, el español era un hombre muy barbudo, mientras el nativo era poco barbudo, mucho más pequeño en robustez. Vamos, este choque cultural en la forma de comer, alimentarse, que después en un sincretismo importante que se da en la conquista y posteriormente en la colonia, pues produce lo que hoy conocemos como México, y que tiene dentro de toda lo colorido que puede ser nuestra cultura, tiene una gran cantidad de platillos, tiene una gran cantidad de formas de expresión que solamente se pueden entender con este choque cultural que nos deja la conquista, la época después de la independencia de México, las distintas separaciones que había de forma de nacimiento, ¿no? Que si eras criollo, que si eras salta para atrás, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ya tenemos a Carlos. Ya se me estaba acabando de qué platicar, Carlos, pero te platico ahora sí contigo. Te tengo nuevamente. Carlos, adelante. Pues no, parece ser que no lo tienes. Carlos, ¿me escuchas? Bueno, pues vamos a tratar de recuperar a Carlos González Gamio. En verdad, mucho había que platicarse de lo que, fíjense, la fundación de Tenochtitlán, lugar de las tunas, es lo que significa Tenochtitlán, y hay que aprender de esta cultura que tenemos nosotros. Fíjense, algo que no se sabía, que seguramente lo tendrán dentro de las curiosidades, es Tenochtitlán no se llamaba Tenochtitlán. Tenochtitlán fue renombrado en algún momento, pero el nombre original de la ciudad de Tenochtitlán era Coahuimixtlán. Carlos, te saludo. Ahí te tengo por ahí. ¿Me escuchas? Saludos. No veo tu imagen, pero te estoy escuchando. Oye, estaba yo recordando un poco de lo que íbamos a hablar. A ver si podemos retomar un poco de lo que estabas hablando, Carlos. Sí, te estaba explicando que de repente hacia 100 años antes de Cristo se fundó la pirámide del Sol. Sí, 100 años antes de Cristo. Y es una raza que desapareció, no se sabe a dónde se fue,
y la Gran Tenochtitlán se fundó 100 años después, o 100 años después de que desaparecieron los teotihuacanos, y los habitantes de Tenochtitlán se apoderaron de las pirámides de Teotihuacán, pero 200 años después, que fue una tribu, fue una raza que se apoderó, dominó Mesoamérica durante muchísimos años, hasta 300 años después, que vino la conquista de México. Cuando llegó Cortés a las costas de Yucatán y tomaron, se fundó una nueva raza que fue la raza que dominó Mesoamérica durante siglos, ¿no? ¿Te acuerdas? Viene el mestizaje posteriormente. Claro. Y viene un cambio radical en las estructuras mundiales, porque pues dejamos a la humanidad elementos con los que no consideraban. Ellos los europeos no consideraban que podía haber una ciudad tan bien estructurada como fue la gran Tenochtitlán. Sí, que cuando llegan los españoles era una ciudad de arriba de 100,000 personas. Era una ciudad de arriba de 100,000 personas, exactamente. Uh-huh. y la conquistaron, pues haciéndose de uniones con otras razas que habían sido dominadas por los teotihuacanos, eran los aztecas, ¿no? Creo que también hubo un ingrediente en la conquista de superstición y miedo que también tuvo mucho que ver. No se diga las enfermedades como la viruela, pero me decían que Moctezuma Xocoyotzin en específico era un hombre sumamente supersticioso, y que al momento de llegar Hernán Cortés a las costas, primero de Yucatán, en donde se hace de un personaje poco hablado en la historia como es Jerónimo de Aguilar, que se convierte en el primer gran traductor de la conquista, pues cuando llega ya a las costas de la Villa Rica de la Veracruz y llega a los oídos de Moctezuma Xocoyotzin que había llegado esta especie de cáscara flotante en donde había unos hombres barbados vestidos de naceros, con monstruos de 2 cabezas, con palos de fuego, pues todo esto para Moctezuma Xocoyotzin representaba el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Y que también significaba el regreso de esta águila emplumada que iba a regresar a reconquistar ese imperio que estaba guardando el güey Tlatoani en ese momento. Entonces creo que también había este ingrediente que si le voló un cuervo del lado izquierdo del brazo y ya ahora sí ya valimos, en esta superstición que tenía Moctezuma Xocoyotzin, que acaba pues guardando a los conquistadores en el palacio de su padre, en el palacio de Atzayacatl, en donde acaba pues siendo asesinado por su propio pueblo con esta pedrada que se le da en el momento en el que Hernán Cortés lo saca a tratar de apaciguar a su pueblo. Así es, y cerca de 300 años después, pues viene la independencia, que es hecha por los propios criollos, ¿no? Cuando viene la independencia, mucha gente estaba en contra de la independencia y mucha gente estaba a favor. Y así fue sucediendo un evento tras otro, que para muchos era una mala señal y para otros era una buena señal. Viene después la ley de reforma, que se dividen entre liberales contra conservadores. Para muchos Ignacio Comonfort era bueno y para otros era malo. Y Juárez para muchos era malo y para otros era bueno. Y acabó derrocando a Comonfort y Juárez se quedó con el poder. Y años después viene después de las leyes de la ley de reforma, viene la Revolución Mexicana. Y después de 35 años de mandato de Porfirio Díaz, que para muchos fue un hombre bueno, para otros fue un tirano, y se va surgiendo una serie de personajes que para muchos son buenos y para muchos malos, ¿no?
Pues es que depende mucho, la historia es de quién la cuenta, ¿no, Carlos? La historia es mucho de quién la... Por ejemplo, ahorita tocabas el tema de Porfirio Díaz. Yo no podría concebir a un México y el desarrollo que se consiguió por parte del porfiriato en el momento en el que México necesitaba a un Porfirio Díaz en el poder. Porfirio Díaz nos trajo grandes innovaciones a los mexicanos, una cultura muy importante que no se hubiese desarrollado si Porfirio Díaz no hubiera estado ahí. Digo, obviamente tenemos muchos que hablan de Porfirio Díaz como un dictador, y lo era un hombre de una mano dura, bajo una ley de pano palo que hacía sentir una oligarquía mexicana, porque era una oligarquía mexicana la que controlaba el país, sin embargo con una gran cantidad de desarrollo, principalmente lo que se consideraba tecnológico, arquitectónico, en calles, en pavimentación, en cuadrado de ciudad. Creo que todo esto se lo debemos al Porfirio. El ferrocarril, ¿cómo olvidar? Bueno, Porfirio Díaz era tan desgraciado que se trajo a los chinos a ponernos las vías férreas, ¿no? Y de ahí viene toda esta creación de la sociedad. Tenemos una gran población china en el norte del país, gracias a Porfirio Díaz, que trae a los chinos para traer y montar las vías férreas. Y después viene un Huerta que para muchos fue un tirano y para otros un héroe. Y después viene un Huerta, un Victoriano Huerta, exacto. Pues lo de Roca, Villa y Carranza, que para muchos fueron unos héroes de la revolución y para otros fueron unos tiranos. Claro. El propio Álvaro Obregón, hasta que se crea la Constitución del 17 y cambia las estructuras geopolíticas del país. Claro. Sí, es cuando toda la historia es dependiendo de dónde la mires y quién la cuente, pero sin lugar a dudas, este periodo de la historia, yo creo que entre la independencia y la revolución, inclusive un poco post-revolución, México vivió una algidez política muy importante, en donde el traspaso del poder y el poder mismo estaba lleno de traiciones, ¿no? Estaba lleno de traidores, estaba lleno de espaldarazos y muchas puñaladas traperas hasta por la espalda, para hacerse del poder entre conservadores, liberales y conservadores y liberales que brincaban de un lado a otro. Bueno, y todo esto es para comprender que cuando la gente tiene que cantar lo que hace y dice que viene una cuarta transformación, pues siempre habrá gente que esté a favor y gente que esté en contra. Finalmente, así es. Somos un mosaico de identidades, de ideologías que nos ha llevado al México que somos ahorita, ¿no? Así es, Carlos, pues no podemos entender a un país que es a sangre y fuego producto de su historia en todo momento. Carlos González Gamio, te agradezco muchísimo, un placer empaparnos de temas culturales con un hombre como tú. Muchas gracias, Carlos. Igual, Pedro, me da mucho gusto saludarte. Igualmente.